Era una noche lluviosa en Barcelona. En medio del sonido de los truenos y el eco de los relámpagos, un anciano millonario, don Julián Escudero, yacía muerto en su despacho, con la cara congelada en una expresión de terror absoluto. Las cámaras de seguridad se habían desconectado misteriosamente a las 21:17. Y lo más extraño, su testamento había desaparecido. 15 segundos antes de que encontraran el cuerpo, una figura delgada con guantes negros cerraba una puerta con llave desde afuera. Nadie vio su rostro. Nadie supo que el crimen ya se había cometido. La policía llegó media hora después. Lo encontraron sentado en su silla, con una copa de coñac aún tibia a su lado y un sobre vacío sobre la mesa. Su nieta, Isabela Escudero, una joven brillante pero alejada del mundo empresarial de la familia, recibió la noticia en pleno vuelo, volviendo de Argentina, donde trabajaba como voluntaria en comunidades rurales. Al aterrizar, Isabela se enteró de que todo el imperio Escudero, una red de inversiones, bienes raíces, hoteles de lujo y una cadena de clínicas privadas, estaba en disputa. El supuesto testamento original, donde Julián la nombraba como única heredera, había desaparecido y un nuevo documento había sido registrado. En él, todo pasaba a manos de su tío Ernesto, un hombre despiadado y odiado por gran parte de la familia y empleados. «Eso es imposible», dijo Isabela al ver el Nuevo Testamento. «Él me lo mostró. Me dijo que todo lo dejaría a mí para que la familia cambiara, que confiaba en mí. Pero sin documento, sin prueba, su palabra no valía nada ante los abogados». Ernesto, con una sonrisa siniestra, no tardó en expulsarla de la mansión familiar con una orden judicial. Días después del funeral, Isabela se instaló en un pequeño apartamento en el barrio gótico, decidida a descubrir la verdad. Si alguien había manipulado el testamento, había sido dentro de la casa. Con la ayuda de Clara, una ex empleada doméstica que había sido despedida injustamente por Ernesto, empezó a investigar desde las sombras. Clara le entregó un objeto que había encontrado el día del crimen, una antigua llave de cajón con las iniciales JE grabadas. Isabela la reconoció de inmediato. Su abuelo tenía un compartimiento secreto dentro de su escritorio, del que solo ella y él sabían. Pero cuando volvió a la mansión una noche, para intentar abrirlo a escondidas, descubrió que el cajón había sido removido por completo. Alguien más sabía del compartimiento. Esa misma noche, Isabela recibió una llamada anónima desde un número oculto. Una voz grave y distorsionada le dijo: «Tu abuelo fue asesinado. El testamento fue falsificado, y no es la primera vez que lo hacen. Busca en el Club Mirador». El Club Mirador era un exclusivo círculo de millonarios ubicado en la cima de Montjuïc, donde las élites se reunían para hablar de negocios y cerrar acuerdos ilegales lejos de las cámaras. Julián Escudero había sido uno de los fundadores, pero en los últimos años se había alejado, tras decir que estaban jugando con vidas humanas. Isabela, haciéndose pasar por una periodista económica, logró infiltrarse en una cena privada del club. Allí vio a su tío Ernesto reunido con dos hombres que reconoció de las noticias: Tomás Aranda, un banquero acusado de evasión fiscal, y Salvador Cifre, un exministro investigado por corrupción. Con su teléfono oculto en la cartera, grabó parte de la conversación. «Y si no aparece el testamento, no hay forma de que esa mocosa nos detenga», dijo Ernesto riendo. «Lo quemé yo mismo», respondió Salvador. «Pero la clave está en la finca de Girona. Nadie sabe que ahí guardamos las copias». Isabela casi dejó caer el celular. Había una finca antigua en Girona que su abuelo nunca vendió, donde solía llevarla de niña a ver los caballos. Allí podría estar la prueba de todo. Pero cuando llegó, el lugar había sido saqueado. Todo revuelto. Sin embargo, en el establo viejo, bajo una baldosa suelta, encontró una caja metálica con 3 sobres, uno con fotos, otro con un manuscrito de puño y letra de su abuelo, y otro con un dispositivo USB. El manuscrito decía: «Si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. Ya sabía que Ernesto haría cualquier cosa por quedarse con todo, pero no imaginé que llegaría tan lejos. Este USB contiene copias de todo. Mi verdadero testamento,
grabaciones de sus amenazas y documentos que involucran al Club Mirador en una red de lavado de dinero. Con pruebas en mano, Isabela intentó llevarlo a la policía, pero fue interceptada en el camino. Un coche negro la encerró en una curva y 2 hombres armados bajaron. «Dame la caja», ordenó uno. «No», gritó Isabela, corriendo entre los árboles. Consiguió esconderse en una cabaña de pastores, donde pasó la noche sin señal y bajo la lluvia. Al día siguiente, logró regresar a Barcelona y entregó una copia del USB a una periodista de confianza de El Confidencial. Sabía que el sistema judicial estaba podrido, pero si la prensa lo sacaba primero, las autoridades se verían forzadas a actuar. A los 2 días, las portadas de los periódicos estallaron. Red de corrupción entre millonarios, políticos y empresarios españoles. Ernesto Escudero era señalado como una de las piezas clave. La fiscalía congeló sus cuentas y se ordenó su detención inmediata, pero él había desaparecido. Mientras tanto, la fiscal del caso citó a Isabela. «Señorita Escudero», dijo mientras le extendía un documento, «tenemos suficientes pruebas para validar el testamento original. Su abuelo fue asesinado con veneno mezclado en el coñac, y usted es la única heredera legítima, mas no todo era tan sencillo». Esa noche, Isabela volvió a casa y encontró su puerta forzada. Sobre la cama, una nota. «Esto no ha terminado. Nos perteneces y sabes demasiado. M». Isabela sostuvo la nota entre los dedos temblorosos. La letra era fina, masculina, y esa M final. ¿Quién era M? No había ningún miembro conocido del Club Mirador con esa inicial. Sabía que si quería sobrevivir y proteger el legado de su abuelo, tendría que ir más allá de las pruebas. Tendría que desmantelar el sistema desde dentro. Durante las semanas siguientes, se mantuvo en silencio. Rechazó entrevistas, canceló reuniones, desapareció del ojo público. Aprovechó ese tiempo para estudiar todo lo que su abuelo había dejado: archivos financieros, contratos ocultos, grabaciones de reuniones del club y, sobre todo, una lista con iniciales y cifras. La lista estaba codificada, pero una cosa era clara: esos nombres controlaban más que empresas. Controlaban medios, hospitales, prisiones privadas y hasta políticos. Y entre esas iniciales volvió a ver la M. Con ayuda de Clara, descubrió que detrás de esa inicial se escondía Martín Valverde, el verdadero cerebro detrás del Club Mirador. Un magnate silencioso, nunca daba entrevistas ni aparecía en las portadas, pero su firma estaba en todos los acuerdos de poder. En la superficie, era solo un coleccionista de arte y dueño de una fundación cultural. En la sombra, era quien decidía quién subía y quién caía. Isabela decidió enfrentarlo. Fingió interés en donar parte de su herencia a su fundación y consiguió una cita con él en una galería de arte en Madrid. «Señor Valverde», dijo al estrechar su mano, «me alegra conocer al hombre que tanto impresionó a mi abuelo». Martín sonrió con frialdad. «Tu abuelo era un hombre complicado. Quería limpiar un sistema que no puede limpiarse. Por eso tuvo que irse». Isabela mantuvo la calma. «¿Y usted? ¿Qué quiere?» «Lo que todos queremos. Control, estabilidad, silencio. ¿Y si yo quiero justicia?» El hombre rió, sin humor. «Entonces no durarás mucho en este juego». Esa noche Isabela lo siguió. Lo vio entrar en una mansión apartada, en las afueras de la ciudad. Esperó horas afuera, y cuando él salió, un coche negro lo escoltó. Ella entró. La mansión estaba vacía, salvo por un despacho lleno de cajas y discos duros. Tomó todo lo que pudo y huyó. Pasó los siguientes días filtrando la información a través de periodistas, activistas y abogados honestos. Cada archivo revelaba una trama más profunda: sobornos a ministros de salud para favorecer las clínicas del grupo Escudero, experimentos médicos ilegales en cárceles privadas, tráfico de influencias en decisiones judiciales y desapariciones encubiertas de testigos clave. Las reacciones no tardaron. Marchas en las calles, titulares internacionales, investigaciones parlamentarias. Se abrió un proceso contra más de 20 empresarios y la Interpol emitió órdenes de captura. Pero entonces Ernesto volvió.
Apareció en una rueda de prensa sorpresa, con nuevos documentos y una contrademanda. Dijo que Isabella había manipulado pruebas, sobornado periodistas y falsificado archivos. Trajo consigo a un supuesto hacker que afirmaba haber creado los documentos filtrados. Fue un golpe devastador. La opinión pública comenzó a dividirse. Algunos medios, controlados por Martín Valverde, comenzaron a atacar a Isabella. La llamaron ambiciosa, oportunista, mentirosa. Incluso el fiscal que llevaba su caso fue reemplazado por otro más cauteloso. Isabella entendió que estaba sola, pero no por mucho. Una mañana, Clara apareció con una mujer de unos 50 años. Se llamaba Beatriz Muñoz y había sido secretaria de Martín durante más de 10 años. Ahora enferma y sin nada que perder, estaba dispuesta a hablar. Vi cómo falsificaron el testamento. Escuché la conversación donde planearon el asesinato de tu abuelo. Martín ordenó todo. Ernesto fue solo un peón. Grabaron su testimonio. Y con eso, junto a una serie de audios que Beatriz había guardado durante años, Isabella armó la ofensiva final. Convocó una rueda de prensa internacional. Mostró en vivo todos los documentos. Entregó las grabaciones a la justicia internacional. Y antes de que pudieran detenerla, liberó una copia de toda la información en un sitio web encriptado que se volvió viral en horas. La presión fue tan fuerte que el nuevo fiscal no pudo ignorarlo. Ordenó arrestos inmediatos. Ernesto fue detenido en su finca. Martín Valverde intentó huir en un jet privado, pero fue interceptado en Lisboa por la Europol. Las acciones de las empresas del Club Mirador colapsaron en bolsa. Se congelaron más de 500 millones de euros en activos. Varios políticos renunciaron. Y por primera vez en décadas el imperio del silencio cayó. Semanas después, Isabella regresó a la mansión Escudero. Caminó por los pasillos con calma, sintiendo que cada retrato la observaba con respeto. En el despacho de su abuelo volvió a sentarse en su silla. La restauró igual que el resto de la casa, pero le hizo un cambio. Convirtió la biblioteca en una fundación para formar jóvenes en ética empresarial y justicia social. Una mañana recibió una carta sin remitente. Ganaste esta batalla, pero el sistema se reinventa. Siempre, cuidado con confiar en el trono. M. Isabella sonrió, no por arrogancia, sino por entender algo que su abuelo le había repetido una vez. No se trata de ganar, se trata de no convertirse en ellos mientras peleas. Desde entonces, cada paso que daba lo hacía con esa frase en el corazón. Y así, la nieta que fue expulsada sin nada, se convirtió no solo en heredera de una fortuna, sino en la arquitecta de un nuevo orden, uno donde el poder no era arma, sino puente.